no está por ahí anotada, pero es el culto comienza en casa. Así, ok. El culto comienza en casa es la lección del día de hoy. Y como en la meditación de ayer del hermano Aarón, de Cumbres del Rey, ¿verdad? Dijo algo al respecto con que hay veces que vemos algunas cosas, ¿verdad? Y decimos, eso ya lo he visto muchas veces, ya me lo han repetido bastante, ¿verdad? Sin embargo, en esta lección cabe hacer hincapié en que vamos a recordar algo que es muy importante para la vida espiritual de en nuestro hogar, de nuestra iglesia, ¿verdad? Y por eso el título que tiene es El culto comienza en casa, ¿verdad? Entonces vamos nosotros a recordar bíblicamente algo de lo que nosotros no debemos de olvidar. Repito, que el culto comienza en nuestras casas. Vamos a tener como texto clave Deuteronomio 6, 7 y 8. Deuteronomio 6, 7 y 8 y la lectura bíblica en Efesios 6, del 1 al 4. Como vamos a estarlos diciendo en el transcurso de la clase, vamos a obviar su lectura inicial y lo vamos a hacer cuando nos toque. La intención o el objetivo de esta clase es que nosotros comprendamos que la educación en el hogar y asumir la responsabilidad que Dios nos da y que es muy importante, es el objetivo, reconocerlo nuevamente, la importancia que tiene esta educación en el hogar. Los invito a orar. Señor, haz que en nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y busquemos crecer juntos. Que nadie esté solo, ni indiferente, ni aburrido. Que los problemas de los otros no sean desconocidos ni ignorados. Que pueda entrar quien tiene necesidad y sea bendecida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a empezar nuestra clase recordando algo que constantemente se nos dice. Hemos evadido el compromiso de educar a nuestros hijos en nuestra casa y lo hemos dejado o se los hemos trasladado esa educación a la escuela secular o a la iglesia. Y tristemente todavía más, a veces decimos, dejé a mis hijos en la casa encargados ¿a quién? Pues no a una persona, encargados a un televisor también. Y todavía más actual, los dejé encargados a un celular. Hemos soslayado la importancia de la educación en el hogar y la hemos trasladado, o la hemos depositado a otras instancias, siendo que primordialmente es en el hogar, como dice nuestra lección. El culto comienza en la casa. Es tiempo que la casa
nuestra casa sea casa de oración, porque el pecado abunda. Mejor mírenme a mí, no miren la pantalla. Al cabo yo estoy aquí, yo no me muevo. Es tiempo que nuestra casa sea llamada casa de oración, porque el pecado abunda. Ya que nuestras familias están siendo atacadas y fuertemente para que no se edifique, para que se destruya. Nosotros necesitamos levantar altares familiares que adoremos en nuestras casas. Al igual que en aquella noche de Pascua necesitamos un cordero por familia. Éxodo 12:3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Y se acuerdan qué representaba ese cordero? La sangre de ese cordero. El pintar con su sangre los dinteles de nuestra casa. El comernos ese cordero, en no dejar ni un resto. Y si nos sobra, compartirlos con el vecino. Tenía un significado ese cordero para nuestra casa. Nuestra casa iba a ser protegida. El ángel iba a pasar de largo donde viera esa señal y nos protegía. Entonces, es tiempo que nuestra casa se vea así, que nuestra casa sea una casa de oración, que tengamos nosotros ahí un altar familiar. Sin embargo, hasta algunos cristianos no celebran el culto familiar por un sinnúmero de impedimentos actuales, todos ellos. A ver, hagan memoria. ¿Cuáles impedimentos podemos pensar que hacen que no se lleve a cabo el culto familiar? A ver, hagan memoria. El exceso de televisión, falta de organización, porque nuestra agenda no tiene incluido ahí en el día el culto familiar. La televisión, ¿qué más? Díganlo, es lo que nos pasa a todos en nuestras casas. Los horarios que tenemos tan distintos, cada uno de los integrantes de la familia. Bueno, en el caso, por ejemplo, de algunos de nosotros, ya no quedamos más que dos, ¿verdad? Sin embargo, pues invitamos ya no nada más a nuestras familias, invitamos a hermanos para tener un culto familiar, ¿verdad? En nuestras casas. Hay más argumentos que podemos decir por los cuales no hay un culto familiar. Los dos hermanos padres trabajan. La familia, todos tienen exceso de tiempo. Es decir, no les sobra, sino tienen exceso de tiempo porque están ocupados en esto, en muchas otras actividades que se olvidan del culto familiar. Entonces, aunado a la falta de interés, que es lo más grave, ¿verdad? Cuando no hay ese interés. Sin embargo, todo es momento. No podemos nosotros adjudicarle una responsabilidad. No vayamos a buscar culpables. Así no arreglamos nada. Mejor vamos a buscar refugio en la palabra de nuestro Dios. Los padres enseñamos a nuestros niños las enseñanzas que hemos aprendido. Así, discipulamos a los niños. Y algo importante, mostramos el significado del liderazgo.
muy importante. Mostramos el significado del liderazgo. Dios a nuestra familia, a nuestros hijos, les habla y lo hace a través de sus padres. Entonces, los padres son autoridades en el hogar. Vamos a ver, Efesios 6:1. Efesios 6:1. A ver quién me gana. Hermanos. Muy bien. En Efesios 6:1 está dirigido aparentemente a los hijos, ¿verdad? Y nos pide ahí la obediencia de ellos. Pero vamos nosotros a entender que sí es cierto, se refiere a los hijos, pero alude a la responsabilidad de los padres. Se refiere a los hijos, pero está aludiendo a la responsabilidad de los padres, que les dice que la autoridad la tienen los padres, porque Dios lo dice, para gobernar la familia. Nadie tiene esa atribución. Habrá muchas instituciones más, pues, la iglesia, la escuela secular, algunas organizaciones o instituciones que ayudan en la educación de los niños, ¿verdad? O de los jóvenes. Todos ellos, ¿verdad? Tienen autoridades, pero ninguna de esas autoridades tiene la atribución que tiene la autoridad de los padres en el hogar. Esa definitivamente Dios lo dice. Para gobernar la familia, los padres. Dios es claro. El sacerdocio del padre advierte a los hijos y muestra con el ejemplo cómo deben vivir, orar con y por su familia. Así, el hogar se consolida como la primera institución para la educación familiar. El propósito del culto familiar es brindar instrucción espiritual a toda la familia. Vayamos a Proverbios 2, 1 y 2. Proverbios 2, 1 y 2. No me ganen. Amén. El propósito del culto familiar es precisamente que se brinde a la familia una instrucción espiritual. Es en casa donde comienza el culto, aunque sabemos que nuestra iglesia tiene ese compromiso, ¿verdad? Tiene el compromiso del culto público. El culto familiar ofrece a toda la familia tiempo para orar juntos y reflexionar sobre la palabra de Dios. Esto aporta un crecimiento espiritual saludable y un sentido más profundo de la unidad familiar. Aunque la sociedad trate de minar la responsabilidad de los padres, a pesar de los ataques directos, la obediencia a las instituciones como a la autoridad del Padre también trae bendición. Sin embargo, las autoridades deben ser conforme al Señor. Efesios 6:4, nuevamente, nos recuerda, Efesios 6:4, si alguien me lo lee, por favor. Efesios 6:4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos
Amén. No provocar a ira. Y Colosenses 3:21 nos dice algo parecido. Colosenses 3:21. Muy bien. Padres, no exasperéis. Unos nos dice que hijos, obedeced al Señor. Padres, no exasperéis a los hijos para no desalentarlos. Como podemos nosotros ver, como que son dirigidos a nuestros hijos o a los hijos en general, ¿verdad? Sin embargo, se observa que esa autoridad de los padres no es absoluta, ni tampoco es autónoma. Eso hay que señalarlo bastante cuando nosotros contestemos a aquellos que vulneran la estabilidad familiar, atacándola o dándoles a entender a los niños y jóvenes que los padres no tienen la razón. La razón está en el grupo, en la sociedad, en lo que les ofrecen. Ahí está la razón. Porque los padres, ya incluso los mismos hijos nos lo dicen, ya estamos pasados de moda, ya estamos anacrónicos, obsoletos, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros recordarles que la autoridad nuestra que Dios nos ha otorgado es que no es que seamos unos tiranos o que nada más nosotros tengamos la razón. No, esta autoridad dada por Dios nos somete también a los papás. Nuestra autoridad también está sometida porque no somos autónomos. La autoridad es Cristo y nos dirige por su palabra para bendición. Y las autoridades en general, así como reconocemos la autoridad de los padres, una bendición y algo que Dios nos ha otorgado, también las autoridades deben ser para bendición. Las autoridades por Dios puestas. Y sabemos perfectamente por nuestra Biblia que solamente desobedecemos a una autoridad cuando nos pide algo que es contraria a la palabra de nuestro Dios. La instrucción dada por los padres en el hogar, la exhortación, la disciplina y la amonestación también son en el Señor. No es nada más porque yo lo mando, no. Porque hay algunos libros motivacionales que así se llaman, porque lo mando yo. O sea, ante una juventud sin límites, una juventud que quiere hacer lo que ellos quieren, o que solamente la confianza la quieren tener ellos, ¿verdad? Y se rebelan ante la autoridad de sus papás. Hay autores que nos recuerdan y nos dicen, porque lo mando yo. Antiguamente así nos hablaban los papás, ¿verdad? Decían, oye, voy a hacer algo. Sí, porque te lo estoy mandando. Entonces, era un tipo de educación en ese tiempo. Sin embargo, en el fondo, tiene algo de razón, solamente hay que agregarle. Porque lo manda el Señor. Porque el Señor me hace decirte eso a ti. Porque es parte de nuestra instrucción bíblica el que hagamos eso para vivir mejor. O sea, esa es la diferencia a decir nada más porque yo te lo mando. Entonces, en Deuteronomio 6:1, ahí nos recuerda
que debemos de tener una educación integral y sobre todo que tenga una visión escritural. ¿Alguien encontró Deuteronomio 6:1? ¿Se fijan? Cuánta enseñanza y cuánta sabiduría en ese pasaje del Antiguo Testamento. De hecho, eso es parte de la instrucción que nosotros seguimos para poder hacer que nuestra iglesia, que sea reconocida a través de las diferentes generaciones. Porque miren, yo descuido o soy muy light para instruir bíblicamente en la palabra de Dios a mis hijos. Muy bien, mis hijos, pues con esa enseñanza tan relajada que obtuvieron, a sus hijos, o sea, a mis nietos, les van a enseñar muy poco o casi nada de lo que es la palabra de Dios. Y luego imagínense, si Dios nos presta vida, los hijos de mis nietos, o sea, mis bisnietos, pues ¿qué van a decir? Oye, abuelito, oye, abuelito, oye, tatarabuelito, ¿qué es Dios? ¿O qué es la iglesia? ¿O qué es? ¿Por qué? Porque no fueron instruidos. Porque no les dejamos esa herencia, porque no les dejamos esa huella. Entonces, la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, que acabamos ahorita de leer, es muy clara. Y si nos ponemos a pensar que a veces en nuestra casa no hay ningún versículo plasmado. Es más, ya hasta nos los taparon los adornos navideños, pero ahí estaban los que la sociedad femenil nos puso para que que no nos olvidáramos. Así también en nuestra casa, ahí debe haber para no olvidarnos. Porque eso, cualquiera que lo lea y se interese o pregunta o se lo graba y dice, ahí lo vi. Y hay tantos versículos tan bonitos, tan sabios, que los debemos de tener siempre presentes para compartirlos o para que alguien que por ahí esté los vea. Por lo tanto, son corresponsables la escuela, la iglesia y otras instituciones de la educación de nuestros hijos, pero primordialmente la educación corresponde a los padres. Y si no son muy avesados a instruir a la familia, cuando menos fíjense, o estén listos para poder observar y velar, porque todas aquellas instituciones que influyan en la instrucción o educación de mis hijos deben ser definidamente cristianos, cuyo centro sea llevar el corazón de mis hijos al corazón del Salvador. La educación debe ser integral y los padres debemos de vigilar que sea con una visión cristiana. Si no nos capacitamos, debemos estar capacitados o buscar la capacitación necesaria, porque les recuerdo, el culto comienza en casa. La familia es una casa en que se disfruta de la presencia de Dios. Ahí en el interior familiar se disfruta de la oración en común y por lo tanto de la bendición del Señor, un lugar de vida para el servicio de la vida. Y como hace rato lo dije, para darle un seguimiento generacional,
Deuteronomio 6 al 7, que hace rato leímos, ¿verdad? Nos recuerda que es la familia la que se encargará de las generaciones subsiguientes. Conozcan, estas nuevas generaciones conozcan al Señor, y esa responsabilidad es de los padres. La familia cristiana es llamada a la oración, orar juntos a Dios, quien ha creado la familia. Así, una familia que ora unida permanecerá unida, pues juntos los miembros de la familia se ayudarán mutuamente y podrán vivir como auténticos cristianos. Con la oración diaria se fortalecerá la unión familiar. La lectura de la palabra y que Dios esté presente en las conversaciones, el comportamiento reflejará el amor de Dios. Cuando la palabra de Dios esté presente en nuestras conversaciones, la familia cristiana es privilegiada, ya que Dios la llama para educar en valores, en amor, ayuda mutua, servicio y sobre todo seguir a Cristo. Cuando Dios habita en una familia, la felicidad abunda en todos los miembros. Y para terminar, es vital que sea la familia el principal lugar de testimonio y transmisión de las verdades de Dios. Aunque otras instituciones ayuden a la educación de nuestros hijos, la responsabilidad está en casa. Y los padres son los llamados. Recordemos en Romanos 12:1. A ver quién me lo encuentra. Romanos 12:1. Que nos dice que la obediencia a Dios vale más. En representar sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable, perfecto. Sacrificio, presentémonos en sacrificio, pero vale más la obediencia a Dios. Así que se llama a la acción de adorar. Todo lo que uno es, tiene y hace es para Dios. Sí, debemos de ofrecernos en sacrificio vivo, es muy cierto. Pero acuérdense, Dios, Cristo, cuando le preguntaron, ¿dónde está tu familia? Te buscan. Y Él les dijo, mi familia está aquí. ¿Quiénes son tu familia? Los que obedecen mi palabra. Entonces, Él mismo consideró, nos dice que la obediencia a Dios vale mucho. Vamos a orar. Señor, en nuestra casa, que en nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la alegría. Que la comida sea un momento de gozo y de conversación. Que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo. Que la mayor riqueza sea estar juntos alrededor de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.